Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un concepto muy importante en cálculo y dicho concepto es la derivada como un límite. Nuestros objetivos. Comprender el concepto de derivada de una función como una razón de cambio y como un límite, mediado por GeoGebra. Apropiar los conceptos de recta secante y recta tangente, claves para comprender el concepto de derivada, y derivar una función mediante la correcta aplicación de la definición del límite. Definiciones. Recta secante. Vamos a entender la recta secante como aquella recta que toca una curva en un solo punto P. Dicho punto será llamado el punto de tangencia. Aquí vamos a observar, tenemos una gráfica de una función f de x y hay un punto P en ella. La recta que ustedes ven de color azul se llama recta tangente porque toca a esta curva en un único punto. Recta secante. Vamos a entender por recta secante aquella recta que corta a una curva en dos o más puntos. Si la distancia entre dos puntos de la recta secante se aproxima a cero, dicha recta tiende a convertirse en una recta tangente. Ahora, aquí vamos a encontrar sobre la misma curva una recta con los puntos A y B. Esa recta, como está cortando la curva en dos puntos, diríamos que es una recta secante. Y si aplicamos lo que dice allí, si estos dos puntos se acercan lo suficiente, podemos notar que la recta secante se tiende a parecer a la recta tangente. Entonces ahí tendríamos nosotros esos dos conceptos muy importantes. Siguiente. Pendiente de una recta. Se entenderá por pendiente de una recta a la inclinación que ésta tiene y su cálculo estará determinado así. Si A, x1, y1 y B, x2, y2 son puntos de una recta, entonces la pendiente m se calculará como m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Siendo así, podemos notar nosotros que tenemos la pendiente de la recta tangente, aquí podemos verificar su valor, y también tendríamos la pendiente de la recta secante. Si volvemos y acercamos los dos puntos A y B, podemos observar que los dos valores de las pendientes tienden a acercarse, hasta tal punto que puedan ser el mismo valor, o sea, que la recta secante se convierta en la recta tangente. Razón de cambio. Se entiende por razón de cambio a la proporción en la que una variable cambia en relación a otra variable. En términos concretos, nos fijaremos en los cambios de la variable dependiente y a medida que la variable independiente x cambia. Dicha razón de cambio se mide con el cálculo de la pendiente. Entonces, tenemos aquí una gráfica de una función, en este caso podría ser una función cuadrática. De ella encontramos los puntos que corresponden a una recta secante. Entonces, si nosotros queremos saber qué tanto cambia x a medida que cambia y, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar los incrementos. En este caso podríamos decir, aquí puntualmente, x tuvo una variación de 2.5 unidades y y tuvo una variación de 6.3. Vamos a dejar por conveniencia la siguiente estructura así. Vamos a ampliar un poquito esto y vamos a hacer el siguiente análisis. Aquí tenemos una variación en x de una unidad y una variación en y de una unidad. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. La razón de cambio de la función x cuadrada, que es la que está aquí graficada, entre los puntos a, 0, 0 y b, 1, 1, son los puntos que tenemos aquí ubicados, o sea, en el intervalo 0, 1, está dada por. Resulta que esta razón de cambio, como lo hemos dicho, se puede medir con la pendiente de la recta. En este caso, aplicando la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, tendríamos que la pendiente es igual a 1. ¿Qué podemos decir de esto? Este resultado se puede interpretar así. Por cada unidad que varía x, la variable y varía una unidad. Esta sería una razón de cambio promedio. ¿Por qué promedio? Porque nosotros podríamos determinar diferentes intervalos y según en ellos habrían diferentes variaciones. Aquí podemos notar que en el intervalo 0, 2, x tiene una variación de 2 unidades, y tiene una variación de 4 unidades, pero al realizar el cálculo de la pendiente, entonces diríamos que por cada unidad que varía x, la variable y está variando 2 unidades. Si hiciéramos este último caso, entonces tendríamos que por cada variación en x habrían 3 variaciones o 3 unidades en y. En este sentido, si nosotros
quisiéramos contextualizar esto como un problema de velocidad, diríamos que el eje X corresponde al tiempo y lo vamos a medir en segundos, y el eje Y correspondería a la distancia medida en metros. Aplicando el mismo concepto de la pendiente, diríamos que para el intervalo 1 a 2, la velocidad promedio sería de 3 metros por segundo, pero es obvio que la velocidad en este intervalo no es la misma en todo el intervalo, es un promedio. Si nosotros quisiéramos que esa velocidad se haga lo más exacta posible, lo que tendríamos que hacer es asegurarnos que los dos puntos se acerquen lo suficiente y de esa manera podríamos encontrar una velocidad más aproximada, una velocidad un poquito más instantánea. Observemos y pensemos en lo siguiente. Si f(x) es una función, podemos obtener los siguientes datos. Para x1, la imagen sería y igual a y1. Para x2 tendríamos una imagen y sub 2. Ahora, resulta que tenemos el incremento en x que lo vamos a simbolizar delta de x y el incremento en y que lo llamaríamos delta de y. x2 podemos decir que es igual a x1 más delta de x. Claro, a este x1 le sumo el incremento y llegamos a x2. Por lo tanto, podríamos tener que y2 es f de x1 más delta de x. Ahora, entonces, la pendiente de la función quedaría delta de y sobre delta de x. Reemplazamos f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Seguimos reemplazando los diferentes valores. Notemos que aquí en el denominador podemos restar los x1 y obtenemos esta expresión. Ahora, para no complicarnos con la notación, diremos generalmente que x1 es igual a x y que delta de x es igual a h. Y así llegaríamos a esta expresión. Esta sería la expresión de la pendiente de la recta secante. Pero como lo que queremos es que esa recta secante se aproxime a una recta tangente, lo que tenemos que hacer es que ese incremento, o sea, la distancia entre los dos puntos A y B, sea lo suficientemente corta, o sea, que tienda a cero. Si nosotros hacemos eso, lo que estamos diciendo es que queremos calcular el límite cuando h tiende a 0 de la expresión f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es igual a f' de x. En este caso, esta expresión la vamos a conocer como la derivada de una función mediante la definición del límite. Y basados en ello podemos decir que la derivada de una función f(x) en un punto x sub y permite hallar el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. O sea que m es igual a la derivada. Miremos el siguiente ejemplo. Hallar el valor de la recta tangente en el punto x igual a 2 de la función x cuadrado más 2x. Aquí tenemos la gráfica de la función y tenemos el punto en x igual a 2. La idea es hallar la inclinación de la recta tangente en este punto. Para ello vamos a utilizar la expresión que ya encontramos anteriormente y vamos a determinar quién es f de x más h. O sea, evaluamos la función f de x en x más h y encontramos que tendríamos x más h al cuadrado más 2x más h. Observemos que esta es la misma estructura de esta función, solo que en términos de x más h. Luego reemplazamos estos valores en la expresión de la pendiente de la derivada y vamos a resolver los binomios, resolvemos paréntesis, vemos que podemos simplificar algunos términos que son semejantes. Luego procedemos a extraer un factor común, la h, para posteriormente simplificarla. Encontramos que al evaluar h a 0, pues se simplifica y tendríamos que nuestro resultado es 2x más 2. Lo que vamos a hacer ahorita es evaluar este resultado en x igual a 2, pues este resultado se supone que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente en este punto. Al evaluarlo, vamos a encontrar que nos dio como resultado 6. Este resultado nos indica que la tangente o la pendiente de la recta tangente en x igual a 2 de la función x cuadrado más 2x es igual a 6. Si nosotros verificamos esto acá en GeoGebra, vamos a encontrar que efectivamente la recta tangente tiene pendiente igual a 6. Ahora vamos a encontrar nuestras conclusiones. Se logró comprender el concepto de derivada de una razón de cambio como una razón de cambio y como un límite mediado por GeoGebra. Se logró derivar una función mediante la correcta aplicación de la definición del límite y se apropiaron los conceptos de recta tangente y recta secante para la conceptualización de la derivada. Ejercicios de práctica. Hallar el valor de la pendiente de la recta tangente en de las siguientes funciones en los puntos x1 igual a 2, x2 igual a 3 y x3 igual a 2.5.
y aquí tenemos las funciones. Nuestras referencias bibliográficas, para ampliar un poquito el tema: los créditos elaborado por el licenciado León Darío Solano Rincón, licenciado en Matemáticas y Magíster en Didáctica de las Matemáticas, leon.solano@unat.edu.co, docente UNAT SBTI, y revisado por el ingeniero Juan Gabriel Cabrera Ortiz, ingeniero de sonido, especialista en Pedagogía en Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y Magíster en Ingeniería, juang.cabrera@unat.edu.co, docente UNAT SBTI. Gracias por su atención.